Hola, muy buenos días a todos. Soy el doctor Jorge Luis de León Rendón, del Servicio de Coloproctología del Hospital General de México. Es un gusto estar compartiendo esta charla con ustedes, denominada cáncer colorectal en pacientes jóvenes. ¿Está cambiando la epidemiología? Agradezco al doctor Billy Jiménez, nuestro jefe de servicio del Servicio de Coloproctología, por la amable invitación y en los próximos minutos trataremos de darle respuesta a esta pregunta. Estos son mis conflictos de intereses y bueno, sabemos que y hemos estado mencionando en las prácticas previas del doctor Motola, justamente, del panorama epidemiológico actual del cáncer colorectal, cómo es una enfermedad sumamente frecuente y representativa, justamente ocupa el tercer lugar, ya lo decían, a nivel mundial, sin hacer diferencia de género, justo por detrás del cáncer de mama y el cáncer de pulmón. En nuestro país ocupa también el tercer lugar en frecuencia de todos los cánceres, precedido por mama y próstata. Y es importante mencionar que ocupa el segundo lugar en mortalidad, apenas precedido por cáncer de mama. Pero si tenemos este panorama mundial tomando datos de Globocam, justamente, tenemos una prevalencia en nuestro país del 29.1, es la proporción por cada 100,000 habitantes, tomando en consideración la prevalencia estimada mundial, es del 29.1 en nuestro país en los últimos 5 años. Estos son datos de Globocam del 2020. Si nos vamos a la incidencia, es decir, el número de casos nuevos detectados, vemos que tenemos una incidencia de 10.6 casos por 100,000, también tomando en consideración la tasa de incidencia global. En mortalidad tenemos justamente una tasa estimada de 5.4 por 100,000 habitantes y quisiera tomar estos datos como referencia para poder ser un poquito más precisos en cuanto a las cuestiones de edad, que es justamente lo que nos va a ocupar en esta plática. En América Latina, ¿no?, ocupamos el lugar número 15 en incidencia de cáncer colorectal. Desde luego, en los primeros 3 lugares, como ustedes pueden ver en esta tabla, los ocupa Uruguay, Puerto Rico y Argentina. Si nos vamos a mortalidad en América Latina, ocupamos el lugar número 16 por muertes causadas por cáncer colorectal, precisamente, y los primeros 3 lugares los ocupa Uruguay, Argentina y Puerto Rico. ¿Qué pasa con nuestra población menor de 45 años que padece cáncer colorectal? Nosotros tenemos una prevalencia de este grupo de pacientes menores a 45 años de 4.3 por cada 100,000 habitantes. Veamos que esta prevalencia no es baja, ¿sí? Si nosotros podemos observar aquí las proporciones por 100,000 habitantes, apenas estamos en el rango, un rango por debajo del límite superior para ocupar el mayor rango de pacientes con cáncer colorectal en cuanto a la prevalencia en menores de 45 años. Algo similar ocurre cuando nosotros hablamos de la incidencia. En la incidencia tenemos 1.6 por 100,000 habitantes y justamente nos encontramos en el mismo parámetro de la prevalencia. Perdón. En la mortalidad, pues observamos casi el mismo patrón. Vemos
cómo estamos justamente un rango por debajo del límite superior normal para la tasa de mortalidad, que es de 0,61 por 100,000 habitantes en nuestro país, y justo apenas por debajo del límite superior de la mayor mortalidad en este grupo de edad eh, eh, desencadenada por cáncer colorectal. Si analizamos algunos estudios, por ejemplo, este estudio publicado en las clínicas de Norteamérica de gastroendoscopía, vemos cómo la mayoría de los reportes a nivel mundial comienzan a darnos un panorama diferente de cómo se ha ido comportando el cáncer colorectal en los últimos años. Prestemos atención a estas gráficas. Justamente aquí vemos gráficas que representan la tasa de incidencia de cáncer de colon y recto desde 1975 hasta el 2016, y vemos cómo en la edad menor a 50 años esta incidencia ha ido incrementando en comparación con los grupos que tenemos aquí en estas gráficas, como los grupos de edad entre 50 y 65 años y mayores de 65 años, pues tienen una disminución. Sobre todo el grupo de 50 a 65 años parece mantenerse un poco, pero en mayores de 65 parece que disminuye con el tiempo la incidencia de cáncer colorectal. No así cuando nosotros comparamos con el primer gráfico, por ejemplo, que alude a los pacientes con cáncer colorectal y una edad menor a 50 años. De igual forma, si analizamos nosotros por grupos de edad y por años de evolución, o los años de seguimiento, mejor dicho, de cáncer colorectal, observamos cómo de 1890 a 1990, vemos cómo se depleta o cómo cae la incidencia de casos de pacientes que padecen cáncer colorectal entre las edades de 65 o más, ¿no? Cómo se mantiene esta misma tendencia en pacientes de 50 años, entre 45 y 50 años, y cómo en los pacientes menores a 45 años ocurre un incremento en la incidencia de los casos. De igual, este mismo fenómeno lo observamos justamente cuando vemos esta gráfica que habla de los años, perdón, del diagnóstico de la enfermedad de 1975 a 2010. Hago una corrección. Esta gráfica nos muestra el año de nacimiento justamente, y pues cómo los pacientes van presentando la incidencia de cáncer colorectal respecto al año de nacimiento, que prácticamente pues es el fenómeno que vemos, el incremento de esta incidencia a través del tiempo, ¿no? Que prácticamente estas gráficas se replican. ¿Y cuáles son los fenómenos o cuál es el cuadro clínico, el cuadro característico que nosotros vemos, o cómo se comporta el cáncer colorectal de un paciente con edad menor a 50 años, menor a 45 años, comparado con pacientes con una edad superior a los 50 años? Pues bueno, justamente esta tabla nos habla de tiene datos súper interesantes. Por ejemplo, aquí vemos cómo los síntomas que preceden o que presenta el paciente al momento de pues tener la patología, ¿sí? Son mayores en pacientes menores de 50 años comparados con pacientes mayores de 50 años, ¿no?
realmente la duración de los síntomas, si vemos, es mucho mayor en los pacientes de 50 años comparados con aquellos mayores de 50 años. Y el tiempo de diagnóstico, si ponemos atención aquí, es casi el doble en los pacientes que tienen una edad menor a 50 años comparados con los que tienen una edad mayor a 50 años. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de que probablemente no tenemos aún los métodos o en nuestro pensamiento no tenemos esta asociación de un paciente joven con un cáncer colorectal, que quizás si el paciente llega a nuestra consulta con síntomas de diarrea, sangrado de tubo digestivo bajo, pérdida de peso, fiebre, comenzamos a pensar en algunas otras situaciones y dejamos como último invitado de nuestros diagnósticos o de nuestras impresiones diagnósticas al cáncer colorectal. Y es por eso que estos pacientes, aunque los síntomas son sumamente objetivos, aunque los síntomas son duraderos en el tiempo y hay pacientes que son tratados como gastroenteritis probablemente infecciosas y demás, pues se pasa el tiempo y son pacientes que no detectamos a tiempo por el menoscabo probablemente por la edad, no piensen en algo neoplásico. Entonces veamos todo el retraso en la atención que tienen este tipo de pacientes. Ahora, si nos vamos a la detección incidental, pues ni hablar, ¿no? Realmente los métodos de screening o de tamizaje están más enfocados a la población mayor de 50 años que en pacientes de menor edad. Por eso es que hay más detección incidental de estos casos en pacientes mayores de 50 años. Vemos una localización más común en el recto generalmente, ¿no? Comparada con el resto de los pacientes mayores a 50 años. Y generalmente los pacientes que detectamos con cáncer colorectal jóvenes, pues tienen un grado histológico pues mucho más agresivo y estados muchos más tardíos, estados avanzados de la enfermedad en este tipo de pacientes. Entonces, esto, pues desde luego que impacta en la mortalidad de un paciente de menor edad con esta patología comparado con un paciente con una edad mayor a 50 años. Esta otra cohorte, la cohorte anterior, era de Estados Unidos. Esta cohorte, bueno, esta no es una cohorte, esta es una revisión sistemática realizada por un grupo italiano, pero realmente lo mismo. O sea, vemos justamente aquí nos separan el cáncer de colon contra el cáncer de recto. Están comparando la tasa justamente de incidencia de pacientes que han tenido presente el diagnóstico de cáncer colorectal, pero aquí nos separan los diagnósticos: cáncer de colon, cáncer de recto, desde 1975 hasta el 2015. Entonces vemos cómo existe en pacientes de menor edad, de menor a 50 años, e incluso en un subgrupo de pacientes con edades de 20 a 49 años, vemos cómo esta incidencia en los casos incrementa a través del tiempo, tanto en el cáncer de colon como en el cáncer de recto, y cómo en pacientes mayores de 50 años esta incidencia tiende a la baja. En esta misma revisión sistemática nos colocan a nosotros los países que, dependiendo a lo reportado, a los estudios incluidos en esta revisión, pues muestran una mayor incidencia de cáncer colorectal en pacientes menores a 50 años. Y tenemos aquí una proyección justamente del 2010 al 2030, cómo pensamos o cómo se calcula que pues va a terminar o va a ir incrementando este problema. Si bien ahorita tenemos justamente una tasa de incidencia, o bien en el 2010 se tenía una tasa de incidencia del 5% en el cáncer de colon, en pacientes
entre los menores de 50 años, al 2030 se proyecta que sea del 11%. ¿Sí? Y esto es que va a aumentar en un 90% los casos de cáncer de colon entre la población de 20 a 34 años y un 27.7% en los pacientes entre 35 y 49 años. Algo similar pasa en el cáncer de recto. Tenemos que en el 2010 contábamos con una incidencia del 9% y en el 2030 tenemos proyectada una incidencia de hasta el 22%. Es decir, tenemos un 124% de incremento de cáncer de recto en pacientes con edades entre 20 y 34 años y un 46% de incremento en los pacientes entre 35 y 49 años. ¿Cómo estamos nosotros aquí en México? Si tomamos en consideración y comparamos entre hombres y mujeres los datos de la incidencia y prevalencia en pacientes menores de 45 años. Pues vemos aquí que la tasa o la prevalencia de cáncer colorectal en pacientes menores de 40 años se comporta de forma similar entre hombres y mujeres, 4.5 por 100,000 habitantes. La incidencia se mantiene también de forma regular entre ambos sexos, ¿sí? 1.7 y 1.4 en mujeres por 100,000 habitantes, pero en la mortalidad se mueren más personas del género masculino que del género femenino. Entonces, debemos tener pues en consideración que esto sigue incrementando, que la población joven sigue teniendo el riesgo de presentar cáncer colorectal, ¿no? Y justamente nosotros en el Hospital General de México, en estos momentos estamos realizando una cohorte para poder identificar justamente de los pacientes que se hospitalizan con cáncer de colon y recto en nuestro servicio, cuántos de ellos son menores a una edad de 50 años, con la finalidad de poder dilucidar factores pronósticos que pudieran estar enfocados a la prevención o al tamizaje temprano en esta población para poder detectar los casos a tiempo y darles un tratamiento adecuado. Entonces, respondiendo a la pregunta ya para finalizar, ¿realmente está cambiando la epidemiología del cáncer colorectal? La respuesta es sí, sí está cambiando. Y esto abre puerta a diferentes escenarios, a diferentes preguntas que por cuestiones de tiempo pues no podré abordar, pero justamente, ¿qué está pasando? La siguiente pregunta sería, ¿qué está pasando en esta población que me está incrementando el riesgo de cáncer colorectal? ¿No? Realmente los factores que ya conocemos que están involucrados en el desarrollo de cáncer colorectal están saliéndose de control. Me refiero a factores ambientales, a factores del estilo de vida, ¿no? Que pueden influir en la incidencia del cáncer colorectal. No lo sé, es una pregunta que habrá que responder con evidencia, o bien realmente tendremos que cambiar la perspectiva de tamizaje en nuestra población porque esto ha despertado que el comportamiento de este cáncer pues se pierda demasiado tiempo, como ya veíamos, por no tener justo en mente que un paciente con edad joven o un paciente menor a 50 años lo pudiéramos relacionar con una situación neoplásica. Y esto retrasa el diagnóstico, que no nos haga pensar. Entonces, será momento de replantear las políticas de salud, de concientizar a los médicos de primer contacto para que se realicen estudios de referencia de forma oportuna para detectar a tiempo este tipo de pacientes y darles un manejo adecuado. Son preguntas que creo merecen respuesta con evidencia sólida y que seguramente nos llevarán a prevenir, a seguir previniendo el cáncer colorectal en nuestra población y mejorando la calidad de vida de nuestra población mexicana.
Agradezco mucho su atención y una vez más, gracias por acompañarnos en este simposio. Muchas gracias y buen día.